nombre es Ana Seo. Bueno, ahora estoy en Chicago. Algunos pastores hermanos me conocen, pero algunos no lo conocen. Solamente para presentarme. Yo he estado como misionera desde 1995 hasta 2013 en Venezuela como misionera. Ahora sí estoy en Chicago. Soy esposa de misionero Juan Seo. Me imagino que la mayoría lo conoce. Bueno, voy a comenzar mi presentación. El título es ¿Cómo entender y expresar el amor en el matrimonio? Elegí el versículo clave para este foro, el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. La mujer repite a su marido. Por medio de esta presentación quisiera compartir cómo podemos amar o respetar a nuestros cónyuges más prácticamente. Oro a Dios que bendiga este foro y que sea algo útil para nosotros. Bueno, esta parte ya Visionero Esteban ya explicó, primer gráfico y segundo gráfico. Muestra que la mayoría de los encuestados están muy de acuerdo de su matrimonio, pero sin embargo se sienten menos satisfechos. Pero el tercer gráfico muestra la razón que ellos se sienten menos satisfechos es discusiones, porque discusiones por causa de choque de diferencia de carácter. Por esta razón, quisimos tocar este tema para ayudar a superar o resolver los conflictos derivados de las diferencias de caracteres. Ahora vamos a pensar por qué tenemos diferentes caracteres o personalidades. Dios tiene varias características. Algunos de ellos son la diversidad y unidad. Primero, Dios creó al mundo muy detalladamente. Hay muchos tipos de animales, vegetaciones, pero todas las cosas están en la orden para unificarse. Esta foto es la órbita del sistema solar. Podemos ver cómo todos los planetas están moviéndose en sus propias órbitas. Esto es una de muchas evidencias. Además, nuestro Dios es la Trinidad. Trinidad es un Dios compuesto de tres personas. Para hablar de los hombres, de las mujeres, sus diferencias, los científicos descubrieron que los cerebros de los hombres y mujeres tienen algunas diferencias, como este foto lo ve. Una de ellas son las conexiones. En el hombre es azul. En el hombre hay más conexiones entre la parte delantera y la trasera del cerebro dentro de cada hemisferio. En las mujeres, en cambio, hay conexiones cruzadas entre los dos hemisferios. Estas diferencias podrían explicar por qué en general los hombres tienden a ser mejores para aprender y ejecutar una sola tarea, como andar en bicicleta o navegar, mientras que las mujeres están mejor preparadas para realizar varias tareas simultáneas, lenguajes y relaciones sociales. Además, las mujeres usan las razones emocionales simultáneamente, así que las mujeres captan más rápido los ambientes que los hombres. Por ejemplo, cuando usted dice a su hija, oh, tú estás jugando mucho, ella entiende que su mamá está brava porque ella estaba jugando mucho tiempo y deja de jugar. Pero si usted habla así a su hijo, él no sabe que su mamá está brava hasta que se escucha un grito. Por lo tanto, ni sabe que tiene que dejar de jugar. Al hijo hay que decirle más concreto, hijo, te estás jugando mucho, deja de jugar. Esto es porque ellos no ven la tarea y la emoción en la conversación simultáneamente. Así que la razón que tenemos diferente carácter es porque Dios lo hizo así para mostrar su abundancia a través de su creación. Entonces, mujeres, no pregunten a su marido porque ellos no entienden lo que usted necesiten o quieren. Y los hombres no digan a sus mujeres porque ellas son tan complicadas. Es que Dios creó así para mostrar su abundancia a través de su diversidad y unidad. Además, cada persona tiene su propia personalidad. Entonces, ¿cómo se forma el carácter de cada persona? Hay tres factores. Primero, la herencia. Quiere decir que nuestra apariencia, inteligencia, género, raza y temperamento viene de nuestros antecesores. El segundo es el factor medio ambiente.
es el espacio vital en el que se desarrolla. Entorno social son familia, padre, colegio, sociedad, educación, cultura, identidad, amigos, etc. Y los entornos físicos son país, región, clima, ciudad, etc. Todo esto ayuda a formar las maneras de ser y de actuar, de las virtudes y sistema de valor. Algunos psicólogos dicen que la influencia de los primeros 2 años de vida sobre la personalidad de un individuo es casi decisiva, ya que todavía no desarrolla la capacidad de la voluntad. Y el último factor es la voluntad. Esto es para usar sus capacidades innatas para adaptarse, ya sea al medio ambiente, a una idea, a un propósito físico, dependiendo en gran parte de su decisión libre. Por esta razón, si tenemos fe y voluntad propia para cambiar, podemos mejorar nuestro carácter. Especialmente podemos tener la imagen de Dios a través de nuestra voluntad. Ahora quiero compartir un indicador de 16 personalidades que es muy popular mundialmente en estos días. Creo que muchos de ustedes han escuchado o hecho esta prueba. Aquí está yo lo puse aquí, página web, um, donde usted mismo pueden evaluar. La razón por la que quise compartirlo es que muchos factores de este indicador son muy útiles para entender de sí mismo y de otro también. Es un instrumento diseñado para evaluar la personalidad a partir de nuestras respuestas acerca de cómo nos sentimos o actuamos en situaciones particulares. Según esta teoría, la persona puede ser caracterizada por su preferencia de actitud general en base de 4 dicotomías. Primero, extroversión, introversión. Y el otro es sensación y intuición. Y tercero es pensamiento, sentimiento. Por último, juicio y percepción. Bueno, desde ahora vamos a ver uno a uno. Primera evaluación es dónde obtiene y enfoca energía o atención. Se divide extroversión y introversión. Los extrovertidos son iniciador, activo, expresivo, entusiasta. A ellos les gustan hablar hacia amigos muy fáciles. Les gusta recibir atención. Al contrario, los introvertidos son reservados, tranquilos. Ellos prefieren hablar con poca gente, se sienten incómodos al recibir atención pública o estar con muchos desconocidos. Podemos imaginar cómo sería el esposo que es introvertido y la esposa extrovertida. Cuando el esposo llegue de su trabajo con mucho cansancio, él quiere descansar solamente. Pero la esposa extrovertida se preocupa al ver a su esposo decaído y comienza a preguntar, ¿cómo fue su trabajo? Si tuviste algún problema, ¿qué pasó? Habla algo, necesitamos hablar, etc. En general, en ese momento, el esposo responde, ay, déjame estar tranquilo, con una cara de molestia. Entonces la mujer se siente rechazada y el hombre se siente fastidiado. Pero si ellos tratan de entender sus diferencias, la mujer puede esperar un poco sin sentirse rechazada y el esposo puede decir, oh, ahora estoy muy cansado, así que déjame descansar un poco y luego hablamos. El segundo tabla de clasificación es cómo obtiene información y en qué confía más. Y se divide las personas de sensación y de intuición. Las características de la persona de sensación son concreto, realista, práctico, basado en la experiencia. Para ellos, el presente es más importante que el futuro y vive para hoy. Al contrario, la persona de intuición son imaginativos, teóricos. Ellos son más idealistas, orientados al futuro. Ellos tienen más visión o panorama general, mientras los de sensación ven los detalles. Por ejemplo, como este dibujo, cuando las dos personas ven las mismas cosas, pero el de sensación se enfoca más de los árboles, mientras los de intuición ven panorama general. Bueno, solo imaginamos qué conflicto puede tener si el esposo es de tipo intuición y la esposa es sensación. Supongamos que ellos tienen solo 30 minutos para llegar al servicio dominical. La esposa de sensación dice, oh, creo que ya es la hora de ir al servicio dominical. ¿Qué hora es ahora? El esposo de intuición dice, tenemos que ir ya, si no vamos a llegar tarde. Entonces la esposa dice, ya sé, entonces dime qué hora es ahora. Y el esposo responde, ¿para qué quieres saber la hora?
ya está tarde, vamos. Luego, ya su esposa se molesta diciendo, ¿por qué no responde lo que yo te pregunto? ¿Es tan difícil decir ahora? Ahí se siente falta de respeto mutuamente. En realidad, la esposa detallista interesaba más el tiempo exacto para saber cuánto tiempo queda para salir, pero el esposo interesaba más información general de que ya es tarde para servicio independientemente del tiempo. Tercera tabla es clasificación, es basada del proceso para evaluar información y tomar decisión. Las personas de pensamiento son lógico, razonable, inquisitivo, crítico, firme. Ellos prefieren pensar y discutir verdades, principios, critican objetivamente y corrigen a otros. Al contrario, los de sentimientos son empáticos, compasivos, complacientes, tolerantes. Ellos piensan más en las relaciones humanas que um, en la lógica. O le cuesta hablar otra opinión, siempre trata de ver lo bueno de otra persona o las cosas. Por ejemplo, este dibujo, la muchacha que están hablando de mismas personas, pero una dice, oh, ella tiene buen credencial, mientras otra dicen que me gusta ella. Ah, les voy a preguntar una cosa. Cuando su esposo o esposa tuvo accidente de carro y le llamó, ¿qué será su primera palabra? Primera respuesta puede ser, ¿está bien? ¿O tienes algunas heridas? O segunda respuesta es, dime qué pasó, o llamaste al seguro o policía. Si su respuesta es la primera, usted es la persona de sentimiento. En cambio, si usted responde como la segunda, es la persona de pensamiento. También en general, la persona de sentimiento pierde material porque lo pone importancia en la relación con otras personas más que sus intereses o beneficios. Sirven bien a otro, pero necesitan el control. Por esta razón puede traer conflicto con su pareja por problemas económicos. Cuarta tabla está basado en la forma de manejar el mundo alrededor tuyo, quiere decir el estilo de vida. Ahí se divide en dos, juicio y percepción. La característica de juicio es sistemático, planeado, programado, metódico. Para ellos cumplir la tarea a tiempo es importante. Ellos juegan después de terminar su tarea. Ellos son orientados a objetivo. En cambio, la persona de percepción es un informal, abierto, espontáneo, emergente. Ellos son muy flexibles, ellos son orientados al proceso. Ellos posponen las tareas hasta último momento, como ese dibujo. Lo ve, un montón de tiempo queda y lo deja, no está trabajando. En aspecto positivo para el tipo juicio pueden ser muy puntual y bien disciplinado, pero en sentido negativo puede ser terco, estrecho, egocéntrico porque no son flexibles. Al contrario, la palabra positiva de la persona de percepción son muy abiertos, flexibles, generosos, pero en general ellos son muy perezosos e impuntual. Supongamos que el esposo tipo juicio y la esposa de tipo de percepción. A la esposa siempre dejan oficio de la casa o trabajo de la iglesia para otro día. Se estresa en el último momento y comienza a quejar porque tiene muchas cosas que hacer. El esposo puede decir, mira, eso pasa porque no lo preparaste con tiempo por tu pereza. Arrepiéntete por tu pereza. Bueno, ¿qué pasará? La esposa dirá que fariseo eres, tú debes arrepentir por tu corazón tan estrecho. A partir de cruce de datos de estas 8 variables establecidas en las 4 dicotomías, se formulan los 16 tipos de personalidad como ustedes ven en estas tablas. Y cada uno tiene su propio nombre que identifica su personalidad. Bueno, no podemos decir todo, solamente quiero poner algunos ejemplos a través de dos parejas de la Biblia. Primero, Abraham y Sara. Posiblemente Abraham es ISFP, quiere decir introversión, sensación, sentimiento, percepción. Quiere decir que eres tranquilo, realista, centrado en la relación humana o compasivo, flexible. Según tabla de 16 personalidades, ISFP es aventurero. Ellos son cálidos, sensibles, no les interesa el liderazgo y planificador a corto plazo. Gozo del presente.
Y en el caso de Sara, Sara es ESFJ, extroversión, sensación, sentimiento y juicio. Quiere decir, ella es muy activa, realista, compasivo, planeador y estricta. Según la tabla, ella es cónsul. Es buena colaboradora y correcta, tiene grandes habilidades, más armoniosa. Ellos tienen mismos S y F. Quiere decir, los dos son realistas y para ellos la relación es más importante que sus propios beneficios. Si recordamos su vida, cuando el hambre estaba en la tierra prometida, ellos no se quedaron en la tierra prometida, sino bajaron a Egipto. Esto muestra que ellos son realistas. Y cuando los pastores de Lot y Abraham tuvieron conflicto, Abraham pide a Lot que lo eligiese su tierra primero. Esto muestra que para él la relación con Lot es más importante que sus bienes. En otras ocasiones podemos ver la diferencia de carácter. Cuando Sara le pidió a Abraham que tomara a Agar, la mujer dirigió y Abraham la siguió. Y cuando Sara y Agar tuvieron conflicto, él no quiso liderar la familia. Él dejó que su mujer se hiciera a cargo. Así que podemos ver que Sara es más activa, Abraham es más pasivo y tranquilo. Ahora vamos a ver a Isaac y Rebeca. Posiblemente Isaac es INFP, quiere decir introversión, intuición, sentimiento y percepción. Es decir, eres tranquilo, idealista, compasivo, flexible. Según la tabla 16 personalidades, INFP es mediador, el cual busca paz interior, en otra palabra, evita los problemas. En general recordamos de Isaac cuando Rebeca se acercó mientras él estaba caminando por el campo. A lo mejor estaba meditando. Y otra cosa es que cada vez que él cavaba un pozo, otros pastores locales se lo quitaban y él otra vez cavaba un pozo. Esto muestra que él era muy tranquilo, él no le gustó conflicto con otras personas. Y Rebeca es ESTP, quiere decir extroversión y sensación y pensamiento y percepción. Ella es carismática, valiente y confidente. Cuando ella escuchó la explicación del siervo de Abraham, ella tomó la decisión de ir con él para casarse con un hombre desconocido, aunque sus padres dijeron que se quedara un poco más. En ellos se ve la diferencia de carácter al heredar la bendición de Dios a sus hijos también. Parece que ellos no estaban de acuerdo en elegir a uno de sus hijos para heredar. Bueno, no sabemos los detalles de la vida matrimonial entre los personajes de la Biblia, pero podemos ver que todos ellos tenían diferente carácter y tuvieron conflictos. Sin embargo, como podemos ver, solo Abraham y Sara fueron padre y madre de fe cuando ellos siguieron a Dios con fe y paciencia y fueron usados preciosamente para su obra de salvación. Bueno, hasta ahora nosotros vimos las diferentes personalidades y también los conflictos formados por sus diferencias de carácter. Entonces, ¿cómo podemos manejar la diferencia? A través del libro Para entender mutuamente, escrito por un psicólogo cristiano, podemos ver 10 métodos. Primero es tener el corazón que desea entender para entender. Cuando uno tiene deseo de entender, podemos comunicar con los extranjeros. Yo recuerdo que aunque hablaba mal español al principio, cuando quise entender a mi oveja, pude entender mejor. Así que debemos tener el corazón para entender a nuestro cónyuge. El segundo es tener coraje para entender a nuestro cónyuge. Esto quiere decir no evitar o huir los problemas, sino tomar decisión de acercarse y tratar de entender. El tercero es saber que el esposo es una isla misteriosa. Es decir, nosotros nunca podremos entender todo de nuestro cónyuge. Nosotros hablamos o definimos a nuestro cónyuge como si conociéramos todo de ellos, pero lamentablemente nosotros no podemos saber todo. Por ejemplo, Misionero Esteban él dijo ya pasó 30 años viviendo con la misionera dijo que él no la entiende. Así es normal que no podemos entender a nadie para nada.
Por eso, a lo largo de nuestra vida debemos explorar nuestros esposos porque son muy misteriosos. Explorar una isla misteriosa sería muy interesante y curioso. Así, con ese corazón de curiosidad, interés, tenemos que entender a nuestro cónyuge. El cuarto, el cuarto método es tener que expresarse de sí mismo. Si no habla, nadie puede entender, nadie puede adivinar. Entonces nosotros tenemos que hablar acerca de nuestro sentimiento, nuestro problema a nuestros cónyuges para entender mutuamente. Luego creo que ya tocamos algo de siguiente temas. Primero, amar para entender, aceptar la diferente para entender, reconocer la gran diferencia entre mujeres y hombres. Ya hemos tocado anteriormente. El octavo es reconocer la diferencia de amor que cada uno se siente. Eso hablaremos una página más tarde. El noveno es reconocer la importancia de la historia pasada de la pareja. Tenemos que compartir nuestro crecimiento para que nuestro cónyuge entienda mejor nuestro carácter que está formado a través de nuestra historia vieja. Y además, cuando escuchemos su vida pasada, sus dificultades, dificultades, problemas habían pasado en su vida de cuando eran pequeños, podemos entender mejor y también podemos tener compasión. Y por último, cada uno debe obedecer completamente a Jesús. Esto es esencial, al mismo tiempo es sustento para seguir nuestro matrimonio. Nosotros amamos a nuestro cónyuge porque amamos a nuestro Señor. Si Dios tiene esperanza en mí, Él tiene esperanza en mi cónyuge. Solo confiando en mi Dios y en Dios de mi cónyuge podemos tener paz en nuestro corazón. Okay. Ahora hablaremos de la diferencia del lenguaje de amor de cada persona. Como nosotros no podemos entender bien el carácter de nuestro cónyuge, ahora también tenemos otro lenguaje de amor. Quiere decir, cada persona se siente amor de diferente manera. Gary Chapman, pastor de una iglesia, la iglesia Moody, dijo que hay 5 lenguajes de amor. Primero es palabra de afirmación. Esto quiere decir que a través de las palabras animadas, bonitas, se siente amados. Segundo es tiempo de calidad, haciendo cosas juntos y pasando tiempo conversando juntos, se siente amados. El tercero es por medio de regalos, dar un regalo o recibirlo hace sentir algo especial. El cuarto es a través de actos de servicio, ayudando con las tareas del hogar o preparando las comidas y muestra su amor. Por último, contacto físico, por medio de relación íntima, abrazos, se siente amados o muestra amor. Así cada persona muestra amor o se siente amada de diferentes maneras. Por ejemplo, un esposo está muy ocupado, pero él siempre regala algo de marca porque quiere complacer a su esposa. Pero el lenguaje de amor de su esposa es pasar tiempo juntos. Entonces, aunque su esposo le da muchos regalos, ella no se siente satisfecha. Al contrario, se siente sola, rechazada, abandonada. Por lo tanto, es muy efectivo saber el lenguaje de amor de su cónyuge y expresar su amor con su lenguaje en vez de insistir en mostrar su amor en su propio lenguaje. Entonces, ¿cómo podemos saber el lenguaje de nuestro cónyuge? Estas son pruebas para evaluar su lenguaje. Son 30 números, preguntas, y cada número tiene dos diferentes alfabetos con explicación. Como usted lo ve, número 1, AE, número 2, BD, 3, CB. Así, todo número tiene diferentes alfabetos y sus explicaciones. Solo debe escogerse el que se parece más a su sentir cada pregunta, cada número. Cuando termine, usted solamente cuente cuántos fueron marcados. Los que más haya marcado de cada alfabeto es su lenguaje de amor. Quiere decir, aquí usted lo ve, A, B, C, D. Usted lo pone cuántos A está marcado, cuántos B está marcado. Tiene que ponerlo aquí. Entonces, cada número va a tener más marcados, ¿no? Entonces, ese alfabeto va a ser su lenguaje de amor. Aquí podemos ver, A es como palabra de afirmación, B es tiempo de calidad, C recibir regalos de acto de servicio, contacto físico. Entonces, si por ejemplo yo tenía número A, era como
9 marcado, B tenía 10 marcado, C es 1 marcado, D como 2 marcados. Entonces, mi lenguaje de amor principal será AB, palabra de afirmación, tiempo de calidad. Bueno, de verdad le recomiendo que los hagan e intente mostrar su amor considerando el lenguaje de su comunicación. De verdad es muy útil. Ok, esto es mi testimonio. Bueno, mi esposo, misionero Juan, tiene personalidad ENFJ, es decir, extroversión, intuición, sentimiento y juicio. Según la tabla de 16 personalidad, eres protagonista. Quiere decir carismático, compasivo, idealista, siempre busca posibilidades para la gente y tiene liderazgo. Al contrario, yo soy ISFP, introversión, sensación, sentimiento, percepción. Soy aventurera según la tabla. No me interesa el liderazgo, gozo del presente, artístico, realista, flexible. Éramos totalmente diferentes. Cuando nos casamos comenzaron las discusiones. No teníamos ningún interés parecidos. A mí me encantaba pasear o ver películas, pero él nunca ha pagado por ver una película en toda su vida. Él era muy serio y callado. En las discusiones solo yo hablaba porque él no decía nada cuando me quejaba de él. Él solo se paraba y entraba al cuarto. Nuestra relación se enfriaba más y más. Yo había orado, de hecho, quejado a Dios porque mi matrimonio no funcionaba a pesar de que me casé con la fe por amor para Dios y su obra. Un día él me dijo que él había tomado la decisión de divorciarnos. Ya había pedido el boleto a su hermana. Me sentí tan mal porque, aunque yo me quejaba tanto, nunca había pensado en el divorcio. Y él no estaba proponiendo, sino estaba notificando. Me molesté, lo corrí de la casa. Pero esa noche sentí que mi vida de fe se caía por completo. Al día siguiente, cuando fui al trabajo llegué una caja de cinta de casete. Eran los mensajes de Primero Juan. Yo estaba escuchando el mensaje en el carro de regreso a la casa. El pastor comenzó a predicar a Primero Juan capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Luego él comenzó a gritar, mentiroso, mentiroso. Ese grito parecía gran regaño de mi Dios. Yo he orado, preguntado, Señor, yo te amo, ¿por qué me pasa todo eso? La respuesta de Dios era que yo era mentirosa. Yo no amaba a Dios porque yo odiaba a mi esposo, que es su hijo comprado por su sangre. Por el temor y dolor me arrepentí de mi orgullo con todo mi corazón. Al día siguiente, para hacer fruto digno de arrepentimiento, lo busqué, pedí perdón y propuse reunirnos de nuevo. Y él volvió a la casa un día después. Luego pude experimentar cómo el Espíritu Santo me limpió y cambió mi punto de vista al ver a mi esposo. Antes lo veía como alguien muy estricto, terco, aburrido, pero ahora lo veía que él era cuidadoso, planeador, muy inteligente. Parece que la cortina que había tapado mis ojos se quitó y podía verlo muy bien. Luego seguíamos nuestro ministerio, sirviendo a la oveja, conviviendo con ellas también. Él era excelente en entregar el mensaje teatro y yo hice la parte de ambiente, por ejemplo, música, danzas, decoración, comida, etc. Nosotros pudimos servir las conferencias sin problemas. Dios bendijo nuestra colaboración para servir a Dios. Así nuestro ministerio creció muy bien. De verdad éramos muy diferentes, así que seguíamos algunas discusiones. Por ejemplo, eres muy idealista para las ovejas, pero yo era muy realista, así que yo veía la vida de la oveja o sus pecados que escondido, mientras a él le importaba cuando la oveja tenía fe o visión en Dios. Yo cambiaba muchas veces planes en medio del proceso de trabajo, mientras él comenzaba a trabajar, cuando todo estaba planeado. Cuando viajamos, él nos separaba hasta que llegáramos al lugar donde planeamos, mientras yo quería parar donde se veía bien para explorar. Pero nosotros no intentamos cambiar, solo respetamos. Eh, Así pasaron 26 años de nuestro matrimonio. Adaptando la diferencia, pudimos ser más parecidos. Mi esposo se hizo más relajado y le gusta ver las películas y
y también yo me hizo un poco pensativa y analítica. En realidad eres mi mejor amigo, a quien puedo contar todo sinceramente, y mi compañero de trabajo para la obra de Dios, y mi querido esposo en quien puedo confiar, con quien quiero estar siempre, aunque no sé si él también piensa lo mismo. Bueno, culminando mi participación, solo quiero pedirle que recuerden, primero, nuestro cónyuge no está mal, solo tiene diferente personalidad y lenguaje de amor. Y segundo, es el amor, es una elección que tomamos todos los días. Entonces, todos los días elige entender y amar a su cónyuge ante Dios. Creo que esta es la forma más concreta en que el matrimonio ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Oro a Dios que Él bendiga a toda nuestra iglesia iguareña y estén llena de felicidad, amor y la plenitud de Dios.